Hace algunos años grabamos este programa que yo creo se debe de repetir porque sé que muchas personas no lo vieron. En este programa están personajes de la primera generación de la escuela secundaria Ixcoatl, actualmente escuela secundaria por cooperación en aquel tiempo. Veremos fotos inéditas, seguramente verás a tus abuelos, tal vez hasta bisabuelos, papás, fotografías hermosas, pero sobre todo la historia de la educación y lo difícil que era en aquel tiempo estudiar, para que las nuevas generaciones entendamos el valor de la educación y los precursores de la educación en el municipio de Calvillo. Así que bienvenidos a este programa histórico de la Escuela Secundaria de Calvillo. Espero lo disfruten. Yo fui de los que iniciaron la secundaria. Todavía en aquel entonces no cumplimos con los 3 años de rigor. ¿Por qué? Porque no se completaba un grupo y no justificaba para registrarla en la Secretaría de Educación Pública. Estuvimos a la llegada del doctor Galván Romo, fue a principios de la década de los 50 del siglo pasado. Entonces en 1956 me parece, él empezó a visitar casa por casa, donde sabía que había niños y jóvenes que habían cursado su primaria, y solicitar a los padres de familia que les permitieran formar un grupo para empezar el nivel secundario, y batalló muchísimo porque había mucha apatía para las escuelas oficiales. Entonces él se valió de ciertas personas y completó un grupo aproximadamente de 20 alumnos de distintas edades, desde luego. Yo creo que pues fue de mucho trabajo para todos, pero había un maestro que le tenemos mucho respeto y mucho cariño, que es el profesor Cuauhtémoc Nieto, que él fue el precursor, digo precursor porque el pionero fue el doctor Galván y el precursor fue el profesor Cuauhtémoc, con un grupo de maestros y con todos los compañeros y los alumnos que nos tocó en la tercera generación. La primera generación es donde estaba Pedro Sánchez, estaba Gildardo, estaba Luis, y pues una serie de personajes que han sido y son muy productivos y han ayudado al progreso de Calvillo. Yo estuve en las dos épocas, en la del doctor Galván, que fue cuando iniciamos. En la primaria arriba la señorita Tola nos prestaba un aula, y
teníamos de maestros, ahí sí es donde no, la única maestra yo creo que era la señorita Tola. Entonces, cuando hice 2 años, el sexto año, y que no lo reconocieron, me vine a Calvillo. Sí, vine a Calvillo, hice el sexto año en Calvillo, y en la primaria. Y automáticamente, terminando el sexto año, empezó la secundaria por cooperación. Y inicié en el primer año. Fue parte de, pues para mí, iniciar, no solamente en Calvillo, para mí en ese entonces era un poco difícil porque yo me venía caminando por el río, sí, todos los días. Pues por eso pude participar en un maratón en Aguascalientes. Recuerdo seguro la época más bonita de la secundaria, me imagino que fue esa, porque Perico era el que nos sí, para la elección de reina de la Feria de la Guayaba. Entonces la que la secundaria elegía, esa es la que quedaba. Mira, el primer director de la Escuela Secundaria Federal Ixcuat, que inicialmente se llamó Soberana Convención de Aguascalientes, fue el profesor Cuauhtémoc Nieto Gutiérrez. Después vino el profesor Saúl Gutiérrez Romo como director. Y anteriormente de que funcionara allí, donde actualmente ocupa su edificio, estuvieron dando clases aquí en el edificio del Hotel García. Por cierto que hasta las primeras clases las impartían personas que no eran maestros, eran personas que sabían un oficio y lo impartían, como Eligio Hernández, como Vicente Urrutia, mi hermano, otras personas que mi hermano sabía música y les daba clases de música. Eligio sabía otra cosa y les enseñaba otra cosa. Así empezó la escuela secundaria. Estaba de director el doctor Ricardo Galván Romo, que impartía Historia Universal, la señorita Tola, Victoria Martínez, Matemáticas. Está el doctor Ernesto Hermosillo, con Biología, el sacerdote Alfredo Chávez, que nos daba Lengua y Literatura, Vicente Urrutia, el padre de todos los músicos aquí, nos daba esa educación de música. Estaba Miguel González Hernández con Geografía. El señor Javier Valdivia, Inglés. Juana María Martínez Valdivia nos daba Dibujo Constructivo. Había un subteniente, porque siempre se pedía asesoramiento, de nombre Andrés López China, que nos daba Educación Física. La secretaria en aquel entonces fue la señorita Catalina de Lara Martínez. Esa secundaria primeramente fue por cooperación, Escuela Secundaria de Calvillo por cooperación. Tomó más forma y que se cambiaron acá para el Hotel García. Pues ya agarró la batuta el profesor Cuauhtémoc, y pues gracias a él, ¿no? Se continuó la obra del doctor Galván. Fue, vamos a decir, el catalizador entre la idea del doctor Galván y lo que es actualmente la secundaria.
porque antes, en mi tiempo, no había escuela secundaria, aquí nomás había la escuela Miguel Hidalgo. Y después las gentes que querían estudiar más tenían que salir fuera del municipio. Aquí hubo personas que fueron a estudiar a San Marcos, a otra parte, porque aquí no había otro grado de estudios. El terreno antes era ahí un parque de béisbol. Ahí era el parque de béisbol donde está la escuela secundaria. Y la primaria, la Miguel Hidalgo, que estaba acá por la calle Benito Juárez y que la cambiaron también ahí cerca de la secundaria, que es el terreno donde se practicaba el béisbol. Se cobraban 15 pesos mensuales a los alumnos para mantenimiento y comprar material didáctico. Inclusive hay una anécdota donde Pedro de Lara, chico o junior, chico que junior, y yo barríamos y trapeábamos los dos salones, el de clases y la secretaría, a cambio de la colegiatura, que era de 15 pesos. Sí. Yo también recuerdo los alumnos que iniciamos, quizás no todos, pero recuerdo que estuvo entre las muchachas Teresa Escobar, Marta Elba Cardona Velasco, Juan Alicia Martínez Esqueda, Evelia Jaramillo Durán, María de Jesús Valdivia Durán, Raquel Valdivia Durán. Y entre los muchachos pues estaba Alfonso de Lara Silva, Pedro de Lara Silva, Javier Gallegos García, Luis Rivera Martínez, Raúl Rubalcaba López, Mario Díaz de León Esqueda, yo lo tengo que decirlo, Pedro Sánchez Martínez, Manuel Sandoval, este muchacho era de Tayagua, Pedro Macías Valdivia, Alfonso Martínez Sandoval, el mentado Bolligas, Luis Martínez Cerna, hermano del señor notario, el licenciado Salvador, y un servidor. Entonces fuimos los iniciadores de esta escuela. Gracias en lo personal al profesor Cuauhtémoc Nieto Gutiérrez y a su manera de cómo nos enseñaba, cómo nos educaba, cómo nos formaba, cómo nos castigaba cuando estábamos mal. Me acuerdo que una vez nos invitaron a echarnos un cigarrito ahí al baño. Nunca había fumado, fíjate, nunca, porque yo bueno, pues fue el primero y el último, porque yo no fumo. Y nos agarraron ahí en el baño echándonos un cigarro. No, olvídate. 2 horas nos sentaron en el sol, 2 horas por no respetar la institución. Y santo remedio, en primer lugar no me gustó porque hasta me dio ganas de vomitar después de que me eché el cigarro, ¿verdad? Y gracias a Dios, te digo yo, es el primer cigarro y el último, porque yo nunca fumé. Entré a primero de secundaria en 1964 y terminamos en 1967. En septiembre de 1964, la secundaria todavía estaba en el Hotel García. Entonces ahí tenía uno que pasar ahí por un lado de los perros de Don Julián y capoteárselos, ¿verdad? Y subir unas escaleras grandísimas, altas y continuas.
a nosotros nos entregaron la escuela, nada más las puras aulas con unas micas para detener el aire y de colores así como y nada más. Y ahí empezamos a terracear para hacer la cancha de básquetbol, a terracear para hacer los jardines y el hasta-bandera para hacer los eventos cívicos. Ahí fue a pico, pala, me acuerdo de un tractor, no recuerdo de quién era, que por cierto le cortó un dedo a Chago, ¿no? Al Valdivia, a Isauro, ¿verdad? O sea que levantaba una pala y bajaba y como era puro tepetate, pues no arrastraba nada, se levantaba la pala y nos pedían que nos subiéramos arriba para hacer peso y que rebajara. Y Sauro se agarró, al momento del movimiento de la pala le voló un dedo. También se reconoce al médico Galván Romo por su meritorio interés ante las autoridades educativas, siendo el directo interventor a fin de que se estableciera en esta ciudad la Escuela Secundaria Federal Ixcuac, originalmente llamada Soberana Convención de Aguascalientes, convenciendo a los padres de familia para que aceptaran su implantación, haciéndoles ver los grandes beneficios que para el desarrollo psicológico de sus hijos acarrearía. Eso es lo que puedo decir del doctor Galván, refiriéndome a la Escuela Secundaria Federal Ixcuac. Había otro modo de enseñar, como el doctor Ernesto Hermosillo, que él nada más leía lo que le tocaba ese día de clase en biología. Y ya posteriormente te lo tenías que desarrollar tú, y no desarrollar, sino decir casi palabra por palabra de cómo estaba en el libro. Porque él tenía un modo que por lista iba pasando uno al frente del grupo. Y ya te decía, ¿qué me va a decir de la lección? Entonces empezaba uno sobre el libro porque dice, no más, oiga doctor, quiero explicarle cómo entendí. No, a mí como el libro, porque tenga en cuenta que el 10 es para el libro, es lo que deben de aprender, y 9 para el profesor y 8 para el alumno que destaque. ¿Por qué viene esto? Porque en una ocasión nos tocó una clase de biología, recuerdo que fue la vitamina C, y nos pusimos de acuerdo y me dijeron, tú pégate a estudiarla para ver si le pegas al 10, ¿verdad? Y no, pues le empecé a pegar. Cuando me pone el 8 le dije, doctor, ¿cree usted que no merezco más? Fue cuando me dijo, mire, 10 para el libro, 9 para el profesor y 8 para el alumno que está aquí. Si me pide de nuevo, le bajo a 0. ¿Verdad? Y él tenía muchos dichitos. ¿Por qué? Porque calificaba por clases. Si no entendías la clase o no la explicabas o no la decías, te ponía 0. Y recuerdo un compañero que ya se nos fue, que nunca le contestó una clase, y así es que puro 0, y le dijo, fulanito, el día que quieran escribirte a tu casa no va a dar el cartero, porque nunca le has puesto un número, ¿verdad?
Entonces, pues tenía muchos bichitos, ¿no? En aquel entonces él nos impartía la biología, pero... ¿Y cómo pasaba lista? No, pues era muy célebre, ¿verdad? Empezaba, yo recuerdo que decía de Lara Silva Alfonso, pásale para adelante. ¿Qué me va a decir de la lección? Una letra. Y así empezaba, pues que no estudié, doctor, 0. Y así sucesivamente. Había otro maestro muy estricto y sobre todo ladeado para el lado de las mujeres, defensor, que fue el padre Chávez. Y nos ponía a competir, ¿verdad? Entonces sí había un modo de que comprendieras la clase. Y pues todos ellos eran maestros muy dedicados a eso, a pesar de que ellos no recibían un solo 5 de pago por ir a enseñar. Eran, me parece que 10 materias que se impartían. Ya cuando dejamos, yo salí de segundo año y ya siguieron otros muchachos que creo que ya empezaron a impartir las clases por acá en el Hotel García, por allí. Ya algunos de los muchachos de los viejitos que estamos ahorita, que les tocó la primera generación, pues ellos explicarán. Y ahí ya les tocó desde la construcción de la secundaria, que también fue un trámite ante el ejido, porque ahí son puras tierras ejidales. Quería yo hacerles el comentario de que los maestros que tuvimos en ya cuando estábamos en el Hotel García, casi en su totalidad eran maestros. Había 2, 3 profesionistas que nos daban algunas clases. Y quería comentar que cuando se formó la primera Federación de Estudiantes de Aguascalientes, acudimos por parte de la secundaria de Calvillo, participé yo en un congreso que hubo en Cañada Honda. Estuvimos ahí 4 o 5 días, pues prácticamente toda la semana. Y ahí hicimos los primeros estatutos y se hizo la primera mesa directiva de la Federación de Estudiantes de Aguascalientes. Entonces, ese es un hecho que también pues tiene relevancia, ¿no? De que tuvo participación la escuela secundaria en eso. También quiero mencionar que cuando se estaba todavía arriba cuando el doctor Galván, llegaron los hermanos Nieto Gutiérrez, el profesor Cuauhtémoc y Luis. Y Xochitl, y se incorporaron, Xochitl no, ¿verdad? Nada más Luis y Cuauhtémoc se incorporaron inmediatamente a dar clases en la secundaria. Ya cuando tomó más forma y que se cambiaron acá para el Hotel García, pues ya agarró la batuta el profesor Cuauhtémoc, y pues gracias a él, ¿no? Se continuó la obra del doctor Galván.
fue, vamos a decir, el catalizador entre la idea del doctor Galván y lo que es actualmente la secundaria. Ya los compañeros se han encargado de pues relatar cómo nació la secundaria. Y que estamos, o vamos, digo, me incluyo porque pues fui parte de la secundaria. De alguna manera, la secundaria pues cumple sus 50 años y yo pues casi también. Para mí la secundaria de Calvillo fue algo que me libró realmente de quedarme sin estudios. Estábamos en la mañana, temprano, arriba, en la primaria, exacto, que había 2 salones ahí inicié. Y me venía 3 horas en la mañana, me regresaba a veces a Ojo Caliente a comer y luego en la tarde me venía nuevamente a Calvillo. El problema, entre en medio de todo lo que se pueda pensar, de que fue, pues en cierta manera, sacrificado para mí, no, en realidad no. Era y fue una experiencia muy bonita, porque yo llegué a Calvillo, no conocía a nadie. La gente, pues yo pensé, me van a tratar mal, me van a acosar quizá. Y pues yo mismo me relegaba. Pero hubo muchos compañeros que me tendieron la mano, en realidad. Entre ellos, aquí tenemos a Perico. Perico tenía un ranchito allá cerca de, ¿cómo se llama ahí? Colomos. Y todos los días iba y venía en una motocicleta y venía a ordeñar en la mañana. Y luego se venía a Calvillo a traer las lecheras con la ordeña. Y un día me dijo, bueno, pues si tú vienes todos los días a pie por el río, ¿por qué no me sales allá a la carretera? O te vas al rancho. Y no venimos en la motocicleta. Le dije, pues, ¿te tardaste en decirme? Sí, ya después salía yo a la carretera y ahí lo esperaba. No, me ahorró mucho tiempo. Ahora quiero ser franco. Eso me sirvió mucho, pero en ocasiones a mediodía yo salía de la escuela, pero pues los recursos no eran muy amplios. Entonces, pues también, por eso digo que a mí se me abrieron muchas puertas. Me invitaban a veces a comer ahí en la casa de Perico, en la casa de Gustavo Gallegos, en la casa de Roberto Serna.
Yo terminé realmente la secundaria posiblemente sin comentar a muchos compañeros, a muchos maestros. Pues todo lo que me ayudaron en realidad para que yo pudiera terminar. Por medio de esas ayudas surgió otra al final. El mismo profesor Cuauhtémoc nos llevó a 4 o 5 a Guanajuato. Pedro. Pues había unas pruebas para entrar a una escuela en Guanajuato, en Celaya, Guanajuato, en Roque, Guanajuato. Y pues me tocó suerte y me quedé. Y Trinidad, otro de los compañeros, el más pequeño, le decíamos la micra, y ahora está bien alto. Sí, también se quedó. Eran muchas personas. Total, nos quedamos allí. Y repito, para mí, Calvillo fue y es algo, pues, especial. Estaba en Ojo Caliente, haciendo 5º año por segunda vez. Me dijeron y me decían, muchas personas, ponte a trabajar en la huerta, vete a dar cava, vete a cortar guayaba, en fin, no seas flojo. Cuando empecé a venir a la escuela, todavía al salir sexto año, bueno, fue suficiente, ponte a trabajar. Pero no fue que yo tuviera una visión, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo no veía mucho futuro en trabajar como peón, no porque sea denigrante ni porque lo considere así, no, sino porque pues el futuro está muy limitado. Cuando yo estudié la secundaria, me fui a estudiar a Guanajuato, al salir, pues las cosas cambiaron mucho. Y han sido un cambio continuo, no solamente porque pude lograr algunas mejoras económicas, sino porque mejora uno intelectualmente, conoces, amplias tus conocimientos en todas formas, en todos sentidos. No está uno ignorante, no cualquier persona puede decirte cómo hagan las cosas o cómo debas decirlas. Eso es consecuencia del estudio. Si uno se queda en la casa a trabajar nada más en lo que sabe, nunca vas a poder conocer el mundo prácticamente sin salir de tu casa, sin salir de tu localidad. Uno conoce, creo yo, que muchas cosas cuando lees, cuando te cultivas, cuando te preparas. Si no haces eso, te quedas ignorante, aunque tengas mucho dinero. Es mi manera de decir las cosas, manera de ver. Y fue eso, los sábados, las clases eran de lunes a viernes y los sábados íbamos a trabajarle a Talacha, era como horario de escuela. Sí, pues éramos nada más tres grados, primero, segundo y tercero. Bueno, ya ahorita ya dieron sus opiniones aquí y es muy similar. Yo no hice una carrera, yo terminé la secundaria y no pude ni siquiera terminar una preparatoria o una vocacional, que hice el intento
o sea, de las dos. Entonces, yo afortunadamente trabajé para un banco y eso me dio, pues como si fuera una carrera, me dio mucho conocimiento, me dio la oportunidad de aprender muchísimo. Pero eso también me dio la oportunidad de conocer mucha gente. Ser un gerente de un banco, a uno lo metían en una plaza pequeña, mediana, y conocía uno todo tipo de gente. Y eso me dio la oportunidad de saber que con los estudios, ¿verdad?, se abren puertas. ¿Verdad? Una persona que no estudia batalla más para conseguir las cosas. Yo me fijaba que para conseguir un trabajo, una persona que tenía un título era más fácil que le dieran ese trabajo. Aún así me tocó ver también gente de dinero en poblaciones pequeñas, parecidas aquí a Calvillo, que los mandaban a las ciudades a estudiar y regresaban como doctores, como ingenieros, como licenciados, atendiendo refaccionarias, cines, tiendas de abarrote. Pero el título no les estorbaba, les daba una visión mejor para saber los negocios, para saber vender, para saber manejar el negocio. Entonces, el título no es todo tampoco, pero la preparación es la importante, es la que te da la visión para hacer cualquier tipo de actividad en la que te metas. O sea, no necesariamente que porque eres doctor te puedes desarrollar en la medicina. La preparación que te dan para ser doctor te da la visión para desarrollarte en cualquier otra área que no sea, aunque no sea de medicina, y eso es lo importante del estudio. Bueno, yo le tomé mucho aprecio al profesor Daniel, ¿verdad? Pero el que más me viene a la mente, y por cierto ahorita preguntaba que por qué no lo mencionaban, fue el profesor Margarito, ¿verdad? O sea, la problemática que tenía la secundaria en esos tiempos, como era de inicio, como era, había mucho tiroteo en las posiciones, o sea, tratando de acomodarse, entonces pues había muchos movimientos, ¿verdad? Y yo me fijé, o sea, de lo que recuerdo es que el profesor Margarito era muy estable, con todo se llevaba bien, con él no había tanto problema. Y yo creo que pues fue de mucho trabajo para todos, pero había un maestro que le tenemos mucho respeto y mucho cariño, que es el profesor Cuauhtémoc Nieto, que él fue el precursor, digo precursor porque el pionero fue el doctor Galván y el precursor fue el profesor Cuauhtémoc, con un grupo de maestros y con todos los compañeros y los alumnos que nos tocó en la tercera generación. La primera generación es donde estaba Pedro Sánchez, estaba Gildardo, estaba Luis, y pues una serie de personajes que han sido y son muy productivos y han ayudado al progreso de Calvillo. Mira, yo estuve en las dos épocas, en la del doctor Galván, que fue cuando iniciamos, en la primaria arriba la señorita Tola nos prestaba un aula y teníamos de maestros, ahí sí es donde no, la única maestra yo creo que era la señorita Tola, todos los demás
eran, bueno, el padre Chávez nos daba, no recuerdo, ahorita que venga Gil, él sí recuerda más. Estaba el doctor Galván, desde luego, el doctor Hermosillo, estaba Javier Valdivia, es el papá que duró muchos años por un accidente, es papá de Javier y de Luis Fernando y de ellos. Él nos daba inglés. Moyo también fue maestro de nosotros. En ese tiempo era por cooperación y fueron los inicios. Luego, pues no se completaba el tercero. Hice primero y segundo y pues no se completaba el tercero. Y yo salí, me fui a la Ciudad de México, duré ahí por allá 1 año y medio, 2 años. Y cuando regresé, me invitaron a entrar al tercero. Sí. No, me invitaron no recuerdo cuándo me vine, pero reingresé al segundo, pero me invitaron con la intención de formar ya el tercero. Éramos más, nomás que había mucha deserción. Estamos hablando de unos 15, 16 y luego pues desertaban, ¿verdad? Y ya cuando yo regresé y que me invitaron, pues sí éramos como unos 15 cuando entré a segundo. Pero al pasar a tercero entramos también como 15, pero al último terminamos 11. Ajá, concluimos el tercero y ahí se constituyó la primera generación. Ciertas personas y completó un grupo aproximadamente de 20 alumnos de distintas edades, desde luego. Allí había dinosaurios como Pedro Sánchez, pero en fin, eso fue en 1956, se conformó ese grupo, pero no había instalaciones donde llevar a efecto esa educación secundaria. Él con demás gente se propuso, vio a la directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo, que fue en aquel entonces la señorita Victoria Martínez, y ella... La señorita Tola. Ella autorizó, seguro tenía facultades, para prestar 2 salones de la escuela primaria. ¿Se fueron a Miguel Hidalgo? La Miguel Hidalgo. Esos salones fueron al principio en la ala de abajo y viéndola de frente al lado izquierdo, pero fue temporalmente. De ahí nos cambiamos a los siguientes 2 salones que lindaban o coordinaban con el campo de fútbol, donde está ahorita el kinder. Sí, un salón se ocupaba para las clases y el otro era la secretaría de la secundaria. El primer ciclo fue 1957-1958. Por lo tanto, pues nosotros los padres de familia que nos tocó ver desarrollarse esta institución educativa, felicitamos ampliamente a todos los que tuvieron que ver con la creación de esta escuela, ya que fue el motivo de que muchos de nuestros hijos, de nuestros conocidos, llegaran a desempeñar una profesión. Podemos citar al licenciado Salvador Martínez Serna, Alfonso de Lara Silva y otros más que han sobresalido en la política, en la medicina, en tantas materias que fue la base principal haber recibido clases en esa escuela secundaria federal Izcoal.